Buenas noches, nos encontramos hoy lunes 3 de noviembre de 2025. Esta es nuestra semana 7 y vendría a ser la clase número 7 de corrosión, ¿no? Vamos a seguir hablando de lo que sería la forma de la corrosión y los tipos de corrosión. Agradecido por ustedes por su participación en las actividades y en las tareas que estamos realizando, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos a compartir nuestra lámina de posiciones. Ok, entonces vamos a ver lo que sería entonces. Ya hemos visto, ¿no? La clase pasada estuvimos hablando un poquito de los tipos de corrosión, ¿no? Ya sabemos que la corrosión de los metales se produce cuando la superficie metálica reacciona con un ambiente corrosivo o se ve sometido a otras condiciones desfavorables que provoca su corrosión. Ya vemos que la oxidación o la formación de óxido en la superficie expuesta de metal debilita el material con el tiempo, lo que conlleva daños estructurales, ¿no? La corrosión no es exclusivamente de los metales, también puede ocurrir en los materiales como polímeros y cerámica, ¿no? Sin embargo, para estos materiales es más común el término de degradación. Entonces vean lo importante que es estos temas. Ya sabemos que la corrosión, de una manera coloquial, podemos definirla como una sustancia, deterioro de una sustancia, usualmente un metal, o de sus propiedades debido a una reacción con su medio ambiente. Y una definición ingenieril vendría a ser la destrucción de un material mediante una reacción electroquímica con su medio ambiente que como consecuencia conseguía. Entonces, de manera genérica podemos definir la corrosión como la destrucción de un material mediante una reacción electroquímica, ¿no? Con su medio ambiente que como consecuencia de su deterioro. Entonces podemos ver aquí dos distintas formas que se forma la corrosión, ya sea por su mecanismo o por su forma. Por el mecanismo ya hemos visto que ella se crea por química y electroquímica. Y el medio que la produce puede ser vía seca y vía húmeda. También tenemos que los aspectos de la superficie atacada tenemos superficial y localizada. Perdón. Entonces vemos la uniforme que está sola, tenemos esta localizada que tiene la galvánica, la erosión, grieta, exfoliante. Y la otra que tenemos es la microscópica intergranular bajo el cubo. Ok, entonces vemos ahí, aquí lo que serían los varios tipos de tensiones que hay. Entonces, ok, entonces vemos aquí los factores que determinan la intensidad de los procesos de corrosión atmosférica. Tenemos los factores entre la humedad, la temperatura, el tiempo de aumentación. Y tenemos factores de tipo climático. Ahí podemos mencionar entonces a los factores de tipo humano, ¿no? Eso sería una razón ahí. Y vemos al lado como los tipos de la corrosión. Podemos ver las distintas formas, cómo puede estar el tipo de la corrosión. Uniforme. Y vemos aquí las distintas representaciones. Entonces podemos ver cuando es uniforme, cómo se comporta la superficie, integralidad, ver cómo se comporta, galvánica, corrosión por litis, corrosión
por picadura, dañado por nitrógeno, corrosión por esfuerzo, la corrosión de fatiga y la corrosión, inducción de partículas. Como podemos ver ahí, ¿no? Tenemos también la corrosión de fatiga, la corrosión por esfuerzo, la corrosión por hidrógeno y las distintas formas de la corrosión. Entonces vemos aquí que aquí tenemos otra forma como se presenta la corrosión y tenemos uniforme y pago aquí, ¿no? Y aquí tenemos el mecanismo como se está produciendo este tipo de corrosión, el mecanismo, ¿no? Entonces vean el mecanismo como se produce este tipo de corrosión. Entonces vemos entre mecanismos sería el cátodo y el ánodo, ¿no? Se produce este tipo de corrosión. Ok, vamos a hablar entonces de las distintas formas como se produce la corrosión. Tenemos corrosión uniforme, que es el iniciador de entrada al oxígeno. Ok, tenemos aquí los distintos tipos de la corrosión uniforme, ¿no? Vean que la corrosión uniforme se puede dar en cualquier superficie, ¿no? Y tenemos también la corrosión galvánica, ¿no? Como podemos ver ahí. Y tenemos varios ejemplos de cómo se llama la corrosión uniforme y la corrosión galvánica, ¿no? Ahora tenemos la que se llama corrosión por hidrógeno, ¿no? Se presentan metales aceptores de protones, el material tiende a hincharse, ¿no? Entonces vemos este material, cómo crece para tu hermano. Entonces vemos la corrosión por hidrógeno y vean los distintos procesos que se producen por este tipo de corrosión, ¿no? Tenemos también la intergranula que se produce en los bordes del grano, este tipo de corrosión, ¿no? Como podemos apreciar ahí. Y tenemos la corrosión por cavidad, se presenta en uniones, en ranura o en crevive. Entonces la reunión de corrosión, ¿no? Podemos ver ahí. Otro tipo de corrosión sería la corrosión por desaleación, ¿no? Podemos ver ahí este tipo de corrosión, la desaleación. Y tenemos otro tipo, se llama pérdida de nieve. Y podemos ver ahí. También podemos ver la forma de la corrosión. Ya hemos hablado del pitting, ¿no? La por picadura, ¿no? Y podemos corrosión por picadura o pitting. Y tenemos aquí varios ejemplos de corrosión por picadura y corrosión, que algunos llaman pitting, ¿no? Este tipo de corrosión. Ahí tenemos también un ejemplo de corrosión por picadura, ¿no? Y tenemos aquí lo que se llama la corrosión por erosión, cavitación y fricción, ¿no? Como podemos ver ahí. Los tipos de corrosión que existen por erosión, cavitación y fricción. Surge un nuevo tipo de corrosión, se llama corrosión bacteriológica, y del cual ustedes tienen que estar tomados siempre. Ok, entonces vemos aquí lo que sería la corrosión, ¿no? Ajá, ya hemos visto esta corrosión por fisura o cleavage, ¿no? Vean que eso se usa cuando hay superficie hueca y que necesita esta parte. Tenemos un proceso de corrosión que se da aquí en dos piedras, donde uno es ánodo y el otro es el cátodo. Vean aquí las fisuras que se pueden producirse ahí. También vemos la corrosión por erosión.
Y los factores que influyen en la corrosión, ¿no? Tenemos la heterogeneidad química, disponibilidad estructural, tensión interna. Vemos muy importante esta parte aquí. Y seguiremos con los factores de la corrosión y visualización de la corrosión. Como podemos ver ahí. Ok, entonces vean que es muy importante esta parte, ¿no? De la corrosión. Ok, entonces vamos a pedir, vamos a ver entonces. Ahí. Y estamos ya haciendo esto. Voy a poner un video, pero no sé. No quiere compartir ahora. Metalurgia, no nos vamos a meter demasiado en profundidad, a no ser que me lo pidáis. Y bueno, como primer tema de este tema tan extenso como es el de la metalurgia, voy a introducir la corrosión. Voy a dar una introducción o los conceptos más importantes de lo que viene a ser entre un material metálico combinada y forma un producto oxidado, que es el color naranjita que vemos en el caso del hierro. Es decir, el metal, a través de la corrosión, retorna de la forma elemental a la iónica, que es la forma corroída, formando óxidos, sulfuros, hidróxidos, etc., ¿no? Que es como habitualmente pues, los metales se encuentran en la naturaleza, por tratarse de formas termodinámicamente más estables. Bien, pues para que entendamos este concepto, tenemos el potencial electroquímico. ¿Qué es el potencial electroquímico? Como ya hemos dicho, el tránsito que sufre un metal hacia su forma iónica o corroída es una reacción electroquímica. Todas las reacciones tienen un determinado valor que es el potencial electroquímico, que es la tendencia hacia la reducción o a la oxidación. Bueno, ¿y cuándo sé cuándo tiene tendencia a la reducción o a la oxidación? Pues bien, si nosotros conocemos el potencial electroquímico de nuestra reacción y tenemos una tabla que nos la dan por defecto o la podemos encontrar en internet o en algún libro, vemos que si tenemos una tabla donde ponga potenciales estándar de reducción, esto significa que los valores positivos serán los elementos con una fuerte tendencia a la reducción y por lo tanto serán los elementos más nobles. Sin embargo, los elementos con una fuerte tendencia a oxidación serán para los valores negativos en esta tabla. Entonces serán elementos activos. Si esta tabla, en lugar de poner potenciales a oxidación, y cuanto más negativo, constituida por un ánodo y un cátodo, ¿vale? En el ánodo tenemos zinc y en el cátodo tenemos cobre. Bueno, ¿y cómo funciona? Pues bien, si observamos, el cobre y el zinc son dos metales distintos y cada uno tiene tendencia distinta, es decir, tiene una tendencia termodinámica hacia la forma oxidada diferente. Y cuando hablo de tendencia, hablo de potencial electroquímico. Si observamos el zinc, tiene más. Esos electrones se quedan donde se ha disuelto el zinc. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estos electrones que han quedado libres, donde se ha disuelto el zinc, y debido a la corriente producida por la diferencia de potencial entre estos dos,
pues se desplazan por el conductor que vemos ahí, por el conductor. Se desplaza hacia donde está el cobre, los cationes de cobre disueltos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cobre tiene muy poca tendencia hacia la forma oxidada, pero sin embargo tiene mucha tendencia a la forma reducida y se va a reducir depositando. Tenemos que saber antes de sumergirnos en el tema de la corrosión, es el experimento de Schonbein. Bien, ¿y en qué consistió? Pues bien, este señor observó que había unos metales activos, como son el hierro o el aluminio, y observó que en determinadas condiciones sufrían velocidades de corrosión bajísimas, es decir, que se corroían muy lentamente y parecían pues comportarse como metales nobles. Como ya expliqué en un vídeo anterior, los metales nobles tienen muchísima resistencia o son totalmente inmunes a la corrosión por ataque de ácidos. Bien, pues en este experimento Schonbein introdujo un trocito de hierro en lo que viene a ser ácido nítrico diluido. Entonces el hierro empezó por su proceso de corrosión y empezó a desprender burbujas de hidrógeno. Está lógicamente en un medio ácido, en un medio oxidante, por lo que es un proceso de corrosión normal. Entonces cogió este trocito de hierro y lo metió después en ácido nítrico concentrado esta vez, que es un medio aún más oxidante que el anterior, y vio que seguía sin pasar nada, ya no desprendía esas burbujas de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llegó a la conclusión de que ese metal se había pasivado. Y es aquí donde entramos en el tema de la pasivación. ¿Qué es la pasivación? Pues es cuando después de un determinado proceso de corrosión hay ciertos metales que son capaces de formar capas pasivas, que son unas capas de óxido que aíslan el metal del medio agresivo, en este caso del ácido. Y entonces pues le aíslan de la corrosión. Entonces, cuando consideramos que un metal se ha pasivado, pues pasiva y ya pues no le afecta el diagrama de Purvé, que hay uno para cada elemento, con el que podemos ver claramente a qué potencial y a qué valor de pH nuestro elemento, en este caso he puesto el ejemplo del hierro, va a formar las capas pasivas. Bueno, pues si vemos que en el eje Y tenemos todos los potenciales del hierro. En este caso, el hierro tiene tendencia hacia la forma oxidada, a su oxidación. En este caso, de hierro a hierro 2+ o a hierro 3+. Si aumentamos el potencial en valores positivos. ¿Qué pasa si nos vamos a los valores negativos, que es hacia abajo? Pues vemos a lo que es hierro elemental, lo que es hierro sólidas A y B, que se les conoce. Sobre nuestro metal se van a formar las capas pasivas. En este caso se van a formar óxido de hierro, que van a ser las capas pasivas que van a proteger mi metal del medio agresivo, que también se le conoce como corrosión seca o a alta temperatura, y la corrosión electroquímica. Bien, pues, ¿qué es la corrosión directa? Pues puede aparecer a cualquier temperatura, pero la cantidad de corrosión, por ejemplo, a temperatura ambiente, es mínima. Cuando realmente tiene importancia es cuando estamos a elevadas temperaturas. Por ello se le llama, pues, corrosión seca o a alta temperatura. El mecanismo consiste básicamente en que la reacción química entre la superficie metálica y un gas agresivo, pues generalmente puede ser el oxígeno, forma película. El 98% de los procesos de corrosión son de este tipo, por lo que es muy frecuente. Esta corrosión se produce entre la superficie del metal y el medio líquido, conductor, agresivo, etc., que es el electrolito.
Es por tanto una reacción, en este caso heterogénea, que tiene lugar en la interfase, es decir, en lo que es estos electrones, ¿no? Bien, pues aquí he hecho una clasificación de acuerdo a la morfología. Como podemos ver, tenemos corrosión uniforme, pues que cuando el ataque sobre la superficie que se ha expuesto a un medio agresivo es uniforme a lo largo de toda su superficie, y la profundidad del material corroído es casi uniforme. A temperaturas convencionales, la verdad es que este tipo de corrosión se da bastante poco. Después tenemos la corrosión en placas o selectiva, donde el ataque pues no se distribuye de forma homogénea como el anterior, localizándose en determinadas zonas de la superficie metálica. Uno de los casos más característicos en que se da esta forma de corrosión son en las aleaciones que presentan distintas fases, con diferentes contenidos en los diversos metales que, bueno, pues forman parte de o constituyen esta aleación. Después tenemos la corrosión por picadura. Aquí la corrosión pues se localiza de manera muy marcada, como podemos ver, ya que hay zonas que no han sufrido apenas ataque y otras zonas están muy atacadas. Este tipo de ataque se favorece por la presencia de heterogeneidades en el metal y se da preferentemente en materiales metálicos pasivables, que ya lo veremos mucho más adelante. Pues está la corrosión en resquicio, que se presenta en uniones, intersticios, zonas de solape, zonas roscadas y en general aquellas regiones mal aireadas o en las cuales la renovación del medio corrosivo está condicionada pues, por mecanismos de difusión, es decir, que es de difícil acceso, ¿no? Es decir, en este caso el ataque se localiza en las regiones mal aireadas, pobres en oxígeno, donde el oxígeno llega con dificultad. La formación de productos sólidos de corrosión dificulta aún más con el tiempo el acceso del oxígeno y contribuye a favorecer cada vez más este fenómeno de corrosión. ¿Qué más? Pues tenemos la corrosión intergranular, que se da cuando el ataque se localiza en los límites de grano del material metálico. No sé si de que se pierde acción, es comúnmente conocido como el tendón de Aquiles de las aleaciones muy resistentes como son las inoxidables, ya que como la formación de grietas de forma perpendicular a la dirección de la aplicación de carga. No hay forma de saber externamente dónde se está incubando esta grieta, por lo que está pues muy difícil de prever. En materiales metálicos, un metal no tiene por qué estar en contacto con otro para de repente se propaga muy rápido, de tal manera que resulta pues muy difícil de prever y es un fenómeno muy